Durante mi tiempo narrando las diferentes historias sobre realidades alternas donde hemos visto seres mágicos, ángeles caídos, seres mitológicos, y seres excepcionales y un largo etcétera, pero nunca hemos visto aquellos universos revegados donde todo lo que puso salir mal salió mal, dimensiones que con solo recordar su existencia me ponen la piel de gallina, esos universos donde el mundo perdió a su mayor defensor pero a cambio obtuvieron dictadores, demonios, destructores, criaturas nocturnas y monstruos. Si son valientes sígame a observar estos mundos rotos. Este mundo empezaría como cualquier otro, Izuku Midoriya obteniendo el mayor poder de One for All, enfrentándome a todos los villanos imaginables, pero el líder de estos All for One no se quedaría de brazos cruzados ante el avance de los héroes, y ahí es donde se crea esta ramificación. Se vería como el villano número 1 de Japón durante muchos años llegaría a un laboratorio subterráneo gracias a un ascensor donde este con su porte clásico y un aura intimidante caminaba por un pasillo donde sus costados estaban llenos de homúnculos en cápsulas de conservación con un líquido verde, donde algunos de estos homúnculos tenían formas humanoides, aunque algunos de estos tenían extremidades de más o de animales siendo los monstruos conocidos como los gnomus de gama alta, pero había otras cápsulas donde con asco de ver eran órganos humanos conectados a múltiples tubos donde al verlo el villano solo le daba igual justo para seguir su camino donde al fondo del pasillo vería a un hombre de edad avanzada escribiendo una serie de comandos muy concentrado y al lado de él una cápsula más grande que las anteriores con un líquido gris en el suelo de esta y con tubos conectados. Deme buenas noticias doctor, diría con su voz seria pero formal el villano. Oh maestro, no esperaba su llegada diría algo asustado pero feliz de ver a su maestro enfrente de él así hace una reverencia. Dejemos las formalidades para después doctor, ahora dígame cómo va con el experimento Sufuru, diría All for One con las manos en la espalda con curiosidad e intriga ya que el último reporte del doctor este proyecto se veía muy prometedor. Sobre eso, le encantará saber que el proyecto ha avanzado muy bien, solo mire diría el doctor señalando la cápsula con la plasta gris quieta con tubos conectados. Doctor, yo no soy alguien al que le guste las bromas de mal gusto así que muéstrame el avance del que me comentó si no quiere verme molesto, diría All for One serio y un poco molesto. Ese es el proyecto Sufuru, mi bebé les pondrá fin a esos héroes solo falta un comando para estar listo, diría el doctor abrazando la cápsula viendo con cariño la cápsula. ¿Un comando? Pregunta All for One ahora con intriga ya que el doctor podría ser muchas cosas pero un charlatán no era una de esas cosas. Así es, déjeme mostrarle el despertar de mi bebé, diría el doctor sonriendo por la emoción donde este rápidamente escribe una serie de comandos donde al presionar la tecla Enter se vería como uno de los tubos llevaba un brillo verde de la computadora a la cápsula de incubación y el mismo brillo verde pasa por el tubo conectado a la plasta donde esta sería electrocutada por rayos verdes agresivos, pero después de algunos segundos esta plasta solo haría leves burbujas. Veo que solo vine a perder mi tiempo, aquí diría All for One molesto ante tal demostración tan lamentable y patética ya que esperaba más de alguien como el doctor creador de los Nobus. Espere maestro, solo necesita un leve empujón diría el doctor sonriendo algo sádico para sacar de su bata un control remoto donde al presionar un botón la cápsula se llena de electricidad agresiva donde la plasta de la nada libera un grito de dolor muy humano así dejándolo por algunos segundos hasta que los rayos desaparecieron se vería como de la plasta saldría una mano humana como de un infante de 5 años donde poco a poco esta plasta empezaba a reunirse tomando un cuerpo humano gris con algunos circuitos en las articulaciones, ojos rojos y una cabeza en forma de media luna el cual con una expresión seria veía a su alrededor. Impresionante doctor, creo un bioandroide sin necesidad de un cuerpo humano, diría All for One limitando su sorpresa mientras observa al pequeño ser el cual al ver su casco el pequeño aprieta los dientes y lanza un golpe hacia él pero solo daña la cápsula bastante y a punto de liberarse este sería electrocutado tan fuerte que se tendría que arrodillar y liberar un grito de dolor bastante fuerte mientras su cuerpo era rodeado por la electricidad así por un par de segundos más hasta que éstas se detienen se vería al ser arrodillado sacando humo y respirando agitadamente. No, debes mostrar más respeto al maestro Baby, gracias a su esencia y dones estás vivo pequeño, le pido una disculpa maestro, prometo educarlo para hacerlo pieza clave para la victoria ante los héroes, diría apenado y haciendo una reverencia enfrente del villano con algo de miedo. Tiene un instinto salvaje, se ve que será muy buena adición al equipo de Shigaraki, se lo encargó doctor, deme el arma definitiva diría serio All for One con las manos en la espalda caminando hacia la salida.
Así será maestro, Baby mostrará ser la mejor arma gracias a sus genes y a los dones que le dio Baby será el gnomo más imparable bajo nuestro control, diría sonriendo y emocionado por el potencial de su nueva creación. Muy bien doctor, espero que sea así diría All for One con su tono serio y formal así sale del laboratorio dejando cerrar la puerta metálica atrás de él. Muy bien Baby, aunque apenas naciste eso no te salva de tu educación, yo soy tu padre así que debes obedecerme, el hombre que se acaba de ir es nuestro maestro, a él debes seguirlo al pie de la letra, en todo lo que ordene si quieres seguir existiendo diría con una sonrisa y aura siniestra muy apegado al contenedor de Baby el cual con algo de miedo asiente con la cabeza ya que dejamos eso en claro, debes entender algo diría serio para activar una pantalla la cual empezaba a emitir grabaciones sobre peleas espectaculares con poderes que causaban sorpresa a la recién nacida mente de Baby el cual veía la pantalla con mucho entusiasmo. ¿Te gustan? Esos poderes se llaman dones, desde hace años los humanos empezaron a despertar poderes sorprendentes e inimaginables, unos más fuertes que otros, el maestro es el poseedor del All for One el cual le permite robar cualquier don y usarlo a su gusto, de hecho le aporto múltiples dones poderosos para tu creación así que, debes estar agradecido con él diría el doctor sonriendo. Así Baby vería sus manos las cuales cierra y abre con curiosidad ya que no podría creer que él tuviera alguna de esas increíbles habilidades así al regresar la mirada al televisor inclina la cabeza ya que vio algo que le dio mucha curiosidad. A él, verás Baby el maestro tuvo un hermano con la capacidad de traspasar dones a otras personas y engañó a nuestro maestro para obtener un don de aumento de fuerza en cual ha pasado de generación a generación, el octavo portador es el símbolo de la paz Olmigt el cual en su último enfrentamiento con el sensei hizo que tuviera esa máscara pero el sensei le dejó un daño peor tanto físico como en su orgullo donde tuvo que buscar un sucesor el cual es él diría el doctor para presionar un botón en el control así la imagen de Olmigt cambia a la de un peli verde derribando a un gigantesco robot de un solo golpe Izuku Midoriya, nombre de héroe Deku, él ha sido una piedra en el zapato para el maestro desde que obtuvo el One for All, pero para este tipo de inconvenientes fue porque fuiste creado Baby, tú junto a tus hermanos Nomu servirán como peones para el éxito del maestro ante estos patéticos héroes y por fin hacer que el reinado del maestro sea una realidad diría el doctor sonriendo psicópatamente mientras al ver el actuar del chico en la batalla contra el Nomu, contra Shinzo, Shoto y contra el asesino de héroes viendo el poder en persona la cual lo hacía sonreír ya que no había visto algo tan puro y poderoso de Q. Diría Baby sin dejar ver al chico peli verde en la pantalla el cual terminaba de vencer a los villanos en Island con ese porte de poder. ¿Dijiste algo? Pregunta sorprendido el doctor pero agita la cabeza riendo un poco ¿cómo vas a poder hablar? No te programé con esa mecánica, seguramente lo imaginé, necesito un descanso me has tomado muchas horas de sueño Baby diría sonriendo el doctor mientras toca el contenedor con satisfacción aún necesito hacerte algunos exámenes, bien nos vemos mañana Baby descansa diría el doctor para presionar un botón en el tablero así el contenedor de Baby se empieza a llenar de un líquido amniótico el cual asusta a Baby que trata de salir antes de ser cubierto por completo de ese líquido liberando gritos de miedo y solo podría ver a su supuesto padre irse con una sonrisa siniestra de la habitación así solo aprieta los dientes con mucha molestia y antes de que se pueda liberar todo sería oscuridad solo escuchando el estresante sonido de signos vitales. Así la historia seguiría igual pasando por el campamento escolar, la batalla de Olmigt contra All for One, el rescate de Eri, la batalla contra Nine así llegaríamos al inicio de la batalla final entre villanos y héroes. Maldita sea diría una Midnight completamente lastimada en el suelo soltando mucha sangre y con un brazo lastimado donde está se trata de levantar pero si cuerpo no le respondía maldita sea diría la mujer sintiéndose impotente para siquiera escapar de ese lugar eso hasta que una persona aterriza enfrente de ella levantando un poco de polvo. A la increíble heroína más 18 Midnight, tan débil y delicada diría el villano en tono burlón para tonarla del cabello haciendo que lo mire pero soy lo suficiente hombre para no perder mi oportunidad con un bombón como tú diría el villano mientras se lame los labios así con una patada la hace caer boca arriba la cual respira agitadamente por el dolor que sentía en su cuerpo así acerca la mano hacia uno de los pechos de la heroína la cual no podría moverse pero sentía ira ya que sería más humillada de lo que ya fue por este tipo. Detroit Smash grita una voz masculina donde en un veloz movimiento se vería una bota en la cara del villano la cual se rompe dejando ver la cara con sangre y sin algunos dientes del villano el cual es lanzado bastante lejos por el poderoso golpe. Midoriya.
Pregunta muy sorprendida Midnight al ver a su estudiante enfrente de ella con sus típicos rayos verdes. Sensei, la llevaré a un lugar más seguro, usted ya cumplió, ahora déjemelo a mí, diría Izuku serio pero sonriendo viendo a su sensei que se esforzó para salvar a sus compañeros. Muy bien hecho Midoriya, diría Midnight, sonriendo y con lágrimas de felicidad al ver a ese gran chico ayudándole. Así el peli verde la carga con cuidado de princesa y da un potente salto donde este aterriza a un campamento de atención a los heridos de la guerra. Necesito ayuda, diría Izuku serio y preocupado por el estado de su sensei. Déjemelo a mi chico, lo necesitan en otra parte, diría una doctora ayudándole a Izuku a poner a la sensei en una camilla. Acabalos Midoriya, diría Midnight sonriendo débilmente. Se lo prometo que este día se acaba, esto diría serio pero sonriendo confiado el Midoriya así esté a punto de irse. Midoriya ven ahora, diría serio Endeavor llegando a un lado del peli verde. ¿Qué necesita Endeavor? Pregunta curioso y preocupado. Te necesitamos aquí, iremos contra el doctor que tenemos como principal sospechoso de la creación de los gnomos gracias a nuestro informante, diría Endeavor llevando a Izuku con su equipo de héroes. ¿En serio traeremos a este mocoso? Pregunta Mirko molesta viendo al chico. Sé que no lo parece, pero Midoriya podría ser pieza clave para este ataque, diría serio Endeavor. Solo que no me estorbe, diría Mirko con los brazos cruzados tronando la lengua. Tranquilo chico, siempre es así, ella diría Gran Orca dándole palmadas en la espalda a Izuku. Muy bien, demos inicio, diría serio Endeavor serio. En el hospital, ¿hay algún paciente hoy? Pregunta el doctor viendo a una enfermera mientras vería una tableta que vería a Baby en su cápsula. No doctor, hoy se ve un día muy tranquilo, diría la enfermera viendo la ventana. Bien, estaré en mi oficina viendo asuntos importantes así que llámenme cuando sea algo muy grave, diría el doctor para tratar de llegar a su oficina. De repente se escucha como una ventana se rompe bruscamente y enfrente del doctor se vería a Mirko. ¿Qué hay de nuevo viejo? Pregunta sonriendo confiada Mirko mientras choca sus puños viendo al doctor y aplastando con su pierna la tableta. Activación de Baby en 10 minutos, diría la tableta mientras poco a poco se va apagando gracias al daño provocado por la coneja. Esto no es cierto, diría muy asustado y preocupado el doctor así trata de correr al lado contrario pero se escucha otra ventana romperse. Queda detenido por ser el autor de las criaturas gnomos con civiles inocentes, diría Endeavor aumentando sus llamas imponentemente. ¿Acaso no saben lo que han hecho? Pregunta muy asustado y preocupado el doctor y con desesperaciones presiona un botón en su reloj donde la recepcionista y la enfermera empiezan a mostrar modificaciones genéticas dándoles extremidades grotescas. Mátenlos, necesito ir a ver a mi precioso proyecto, diría serio así deja a ambos gnomus para empezar a correr hacia un lugar en específico. Va a despertar a Shigaraki, diría serio Endeavor mientras detiene el látigo de uno de los monstruos. Yo iré a por él, diría seria Mirko mientras le da una patada en la mejilla a uno de los gnomus alejándolos así y empieza a perseguir al doctor por los pasillos del hospital. Deku, Crost acompáñenla, Gran Orca, Burning y yo nos encargamos de estos, diría serio Endeavor para darle un puñetazo a una de las gnomus. Entendido, vamos chico, diría Crost para empezar a perseguir a ambos junto a Deku. Solo aguanta Baby, papá ya va para allá, diría el doctor corriendo rápidamente así coloca un pulgar en el seguro de una puerta donde esta se abre dejando ver unas escaleras descendentes y empieza a bajarlas rápidamente. No escaparás miserable, diría Mirko molesta así de una patada rompe la puerta y empieza a bajar las escaleras. Wow, la señorita Mirko es bastante impresionante, diría Izuku sin detenerse. No creo que esté interesada en ese tipo de atención chico, diría Crost sin detenerse. No lo dije con esa intención, diría Izuku algo apenado, pero llega a las escaleras y al llegar a un pasillo ambos ven a varios gnomos con golpes en sus cuerpos, pero en el fondo se vería a Mirko dándole una patada de hacha a un gnomo enterrando su cabeza en el suelo. ¿Es todo lo que ofrecen estas mierdas? Grita emocionada Mirko sintiéndose superior. Está sin darse cuenta uno de los gnomus prepara una atajada por la espalda con sus garras tan afiladas como espadas. Mirko grita Crost tratando de advertir a su compañera pero vería como un rayo verde pasa a su lado a gran velocidad. ¿Eh? Pregunta Mirko sorprendida ante el grito así al voltear vería a un Izuku acertándole una patada en la mejilla al gnomu volándole todos los dientes y haciéndolo atravesar la pared reforzada. ¿Está bien señorita Mirko? Diría en una mezcla de preocupación, seriedad y compasión.
No te sientas mi salvador, pude evitar su ataque hasta con los brazos atados en la espalda, diría Mirko cruzada de brazos desviando la mirada. Lo siento pero un héroe no se puede quedar cruzado de brazos si un compañero está en peligro, diría Izuku sonriendo motivado con los puños cerrados. Sí bueno, solo trata de levantar la pierna más al momento de atacar, si lo haces muy abajo podrías lastimarte los tendones, diría Mirko señalando las piernas de Izuku. Es que no estoy acostumbrado a usar patadas, diría Izuku rascándose la nuca algo apenado. Vaya profesores que te tocaron entonces, cuando terminemos esto te mostraré la verdadera potencia de una patada y cómo hacer mierda a tus enemigos, diría Mirko sonriendo motivada. ¿De verdad? Sería genial aprender de alguien tan increíble como usted señorita Mirko, diría Izuku motivado y emocionado. Ya no alajes tanto chico, diría Mirko con una sonrisa con un pequeño rubor en las mejillas. Oigan ustedes, aún tenemos que atrapar al doctor, diría Cross serio y en voz alta. Uy es verdad, el anciano, muy bien Deku trata de mantener mi ritmo, diría Mirko sonriendo sería así y empieza a correr a gran velocidad. Muy bien diría Izuku para con el One for All le sigue el paso. Oigan esperen grita Cross corriendo a toda su velocidad para no quedar tan atrás. Así se vería al doctor llegar a su laboratorio lleno de cápsulas de incubación así este coloca un bloqueo a la puerta de metal y este rápidamente va a su computadora central. Despertar de baby en 5 minutos, diría una voz robótica de parte de la computadora. No diría el doctor para empezar a presionar múltiples botones de la computadora con desesperación y sudor mientras el líquido amniótico se empieza a vaciar. Baby aún no está listo, diría el doctor así presiona la tecla de enter donde manda una corriente eléctrica al contenedor donde a los pocos segundos el líquido empieza a aumentar haciendo que un suspiro de alivio salga del doctor. No puedo dejarte ir aún, solo falta un código para que estés completo, querido baby, diría el doctor para empezar a escribir dicho código, pero este daría un salto por el miedo al oír como las puertas metálicas caen al suelo. Y así se da una patada poderosa marca Mirko niño, diría Mirko sonriendo. Sí, me sentí muy poderoso con esa patada, diría Izuku viendo sus manos mientras tendría los rayos del One for All. Aún no está listo, diría el doctor muy asustado así presiona un gran botón el cual libera una sirena en todo el laboratorio. ¿Acaso es lo mejor que tienes viejo? Pregunta arrogante Mirko al ver su patético intento, pero a esta se le va la sonrisa al ver que varios de las cápsulas empiezan a abrirse dejando caer el líquido rosado y poco a poco 6 gnomos se empiezan a mover. Protejan a su hermanito chicos, grita el doctor señalando al par de héroes donde los gnomos liberan un rugido aterrador y se lanzan contra ellos. ¿3 y 3 niño? Pregunta Mirko emocionada. Perfecto, diría Izuku sonriendo activando el One for All. Muy bien, el primero en acabar invita al otro a un trago, diría Mirko sonriendo así está a gran velocidad esquiva un golpe de hacha descendente mientras Izuku le da un rodillazo en el mentón a otro gnomo alejándolo bastante. Necesito más tiempo, diría el doctor escribiendo en la gran computadora a gran velocidad tanta que estaba sudando. Se vería a Mirko darle una patada descendente a un gnomo tan poderosa que le rompe media cabeza, pero esta vería como dicha cabeza se regenera. Estas mierdas se regeneran, diría Mirko molesta así empieza a esquivar con saltos los ataques del gnomo. Izuku estaría desviando la lengua afilada de un gnomo para después tomarla y con un tirón lo atrae hacia él y lo recibe con una patada ascendente que le rompe la mandíbula y con sus colmillos le corta la lengua. Que asco, diría Izuku quitándose la lengua cortada de encima así esquiva una atajada con las garras del gnomo dando vueltas en el aire. Afuera del laboratorio se vería una completa guerra entre héroes y villanos incluyendo a estudiantes. En Devor dicen que Mirko y Izuku están en el laboratorio evitando el despertar de Shigaraki, diría Aizawa presionando su intercomunicador. Debemos darles tiempo para que lo detengan, diría Ryukyu en su forma dragón conteniendo a un gigante redestro. Ojalá que Deku sepa lo que hace, diría Bakugo dándole una explosión en la cara a Mr. Complex. ¿Doctor informe de Shigaraki? Pregunta Dani presionando su intercomunicador serio. Estoy bastante ocupado aquí como para saber de él, diría algo molesto el doctor para seguir colocando el código en la computadora. Está intentando despertar a Shigaraki, diría sería Mirko, mientras que con una patada le rompe las costillas a uno de los gnomus. Así el peli verde le rompe la espina dorsal a uno de los gnomus y este apunta con su mano al doctor. Bala de aire, grita Deku para lanzar dicha bala de aire al doctor donde lo golpea y lo hace estrellarse contra la computadora destruyéndola. No, ¿qué demonios hiciste, estúpido?
Pregunta muy molesto el doctor al ver su computadora dañada. Así del contenedor salen algunas chispas de los cables conectados. Aún puedo hacer algo, diría el doctor tratando de acomodar los cables dañados. Buen trabajo, eso nos dará el tiempo suficiente para trataría de hablar Mirko, pero gracias a la habilidad de un gnomo perdería un brazo. Mirko, grita Deku preocupado. Ash con velocidad y fuerza se lanza contra el gnomo y con una patada le truena el cuello dejándolo fuera de combate. Así se acerca a Rumi. Necesita algo para detener la sangre, diría Izuku, para romper la capucha de su traje y hacer una venda deteniendo el sangrado. Eres bastante bueno en esto, niño, diría Mirko sorprendida al ver su conocimiento médico. Así al terminar vería que el muñón detuvo su sangrado. Un héroe debe estar listo para todo, diría Izuku sonriendo. Supongo que sí, diría Mirko sonriendo con un leve rubor. Ay no, no, diría el doctor viendo cómo salen demasiadas chispas de la cápsula jalándose los bigotes. Se acabó, Shigaraki no despertará hoy, diría Izuku serio mientras los rayos del One for All salen a relucir. Deku, diría Mirko para obtener la atención del chico. Así ambos verían que a su izquierda al fondo estaría Shigaraki en una cápsula. Si Shigaraki está ahí, entonces ¿qué? Trataría de hablar Izuku ante la sorpresa, ya que la preocupación del doctor lo hizo pensar que la cápsula dañada era la de Shigaraki, pero entonces ¿qué demonios estaba en la otra cápsula? Tontos, ustedes no saben nada de lo que han provocado, grita molesto el doctor. Así se queda impactado al oír un cristal dañándose. Así voltea a ver viendo como una grieta empieza a aumentar de tamaño mientras una electricidad morada rodea la cápsula. Esto no anda bien, diría Mirko sintiendo como su piel se le eriza ante el mal presentimiento de todo esto. ¿Qué demonios es eso? Pregunta gritando Izuku molesto mientras todo su cuerpo vibra ante la situación grave que tenía enfrente. Él ya despertó, diría el doctor impactado. Así la cápsula explota liberando electricidad morada y todo el líquido haciendo una onda de aire que aleja a todos y crea una cortina de humo. Deku. Pregunta Mirko sosteniéndose la cabeza con dolor mientras trata de encontrar al chico peli verde. Aquí, diría Izuku levantándose con algo de sangre en su cabeza y su traje con raspaduras. ¿Qué carajos sucedió? Pregunta verdaderamente confundida la mujer mientras llega a un lado del peli verde. Antes de que alguien pueda responder, se empiezan a escuchar pisadas pequeñas, pero causaban eco en todo el laboratorio. Así de Luma se vería a Baby con una mirada seria y siendo rodeado por rayos morados por destellos donde solo mantenía esa cara de molestia sin hacer alguna expresión o movimiento. ¿Has despertado, Baby? Grita muy emocionado el doctor, que tendría varios cortes y golpes por su cuerpo, así también sangre y sus gafas rotas y con su bigote lleno de sangre, ya que era el más cerca a la explosión de la cápsula, pero a no le importa su estado, ya que vería con emoción a su creación perfecta enfrente de sus enemigos. ¿Ha dicho Baby? Pregunta Izuku curioso ante el nombre del ser enfrente de él, el cual le causaba un gran miedo tanto que sus piernas no podrían evitar temblar un poco. ¿Este enano es el jefe final? Pregunta Mirko sonriendo, ya que el ser no se veía para nada fuerte y fácil de detenerlo. Así trataría de ir a por él, pero fue detenida por la mano del peli verde. Espere, señorita Mirko, algo no está bien aquí, diría serio y un poco asustado el peli verde, viendo a los ojos a la peli blanca, lo cual se sorprende al ver ese gesto en su cara. Rápido, Baby, hazme sentir orgulloso y acaba con Mirko y Deku, grita emocionado el doctor, viendo a su creación parada enfrente de ambos héroes. Deku, diría entrecortado Baby mientras su escáner detecta a Deku como principal prioridad de Kuglu. Grita Baby. Así en un estallido de energía se lanza contra el peli verde. ¿Puedes hablar, Baby? Pregunta el doctor sorprendiéndose, ya que no le había colocado la suficiente inteligencia a Baby para que pueda hablar. ¡Cuidado! Grita Izuku para empujar a Mirko. Así recibe un puñetazo en la mejilla de parte de Baby que lo hace estrellarse contra la pared, pero aprieta los dientes ante ese duro golpe y se lanza contra él usando el 70 del One for All, empezando a lanzarle múltiples golpes donde Baby imitaría su acción, donde ambos reciben y aciertan la misma cantidad de daño en sus cuerpos mientras rayos negros y verdes golpean los muros y objetos del laboratorio dañándolos bastante. Eso, Baby, mata a estos odiosos héroes, grita sonriendo sádico el doctor al ver el poder de su creación. Infeliz, grita Mirko. Así se lanza contra el doctor lista para darle una patada en la mejilla, pero una esfera de energía la aleja del doctor. Aléjate, diría Baby mientras su palma saca vapor. ¿Tú estás peleando conmigo?, grita Izuku molesto. Así toma de la cabeza a Baby, estrellándolo contra el suelo creando un cráter. Eso no será suficiente para detenerlo, noveno portador, diría con confianza y riendo el doctor. ¿Qué dijiste? Pregunta Izuku confundido. Así sería alejado por una onda de energía, pero cae de pie. Deku, grita Baby. Así se lanza contra él a gran velocidad.
Acabemos con esto, diría Izuku activando el 100% del One for All. Así esquiva la tacleada del ser y le logra dar una patada ascendente que lo estrella contra el techo, pero le daña un poco la pierna. El ser saliendo del hueco empieza a lanzar una lluvia de esferas de energía contra el peli verde, pero este con pasos de breakdance esquiva los ataques a duras penas. Le agradeceré a Mina por enseñarme esto cuando termine aquí, diría Izuku en su mente. Así se lanza contra el ser empezando a girar en el aire, pareciendo una sierra. Así logra acertarle una patada en su cara alejándolo bastante, rompiendo varias cápsulas. Deku, grita Baby saliendo de los escombros. Así de su boca saca una ráfaga de energía que va contra Izuku, el cual lo esquiva por poco ya que recibe una quemadura en su brazo izquierdo haciéndolo sangrar, pero de su puño saca los látigos negros donde tomando del cuello a Baby y lo atrae hacia él. Detroit Smash, grita Izuku acertándole un puñetazo en toda la cara a Baby que hace temblar el lugar y hunde en el suelo a Baby, pero logra tomar del cuello a Izuku donde le da un cabezazo en la cara alejándolo y a gran velocidad lo toma del cabello y sin detener su velocidad lo empieza a arrastrar en el suelo causando un gran daño en el lugar. Esto es mejor de lo que pensé, Baby es lo mejor que he creado, diría emocionado el doctor viendo a su creación arrastrando a Izuku. Vamos Deku, acaba con esa cosa, diría Mirko saliendo de un hueco en la pared con sangre gracias a la esfera de energía de Baby. Así ve como los Nondus estaban regresando a levantarse. Muy bien, así no me aburriré, diría la coneja para sonreír. Suéltame, diría Izuku para darle un codazo en la cara a Baby para hacer que lo suelte. Así con un giro le pone su rodilla en el cuello y sujetándolo contra el suelo tomándolo del brazo. Rindete, ya has perdido, diría serio Izuku, pero se sorprende ya que de las grietas sale un brillo donde gracias a su instinto de supervivencia da un salto alejándose. Deku, grita Baby para ir a por él. Así lanza un puñetazo contra él. California Smash, grita Izuku para lanzar un puñetazo con los rayos del One for All en su puño. Así ambos puños se conectan causando una gran onda de aire y temblor en la zona haciendo que hasta los héroes de afuera sintieran el temblor. ¿Acaso Shigaraki ya despertó? Pregunta Gran Orca ante ese terremoto. Debemos ir a ayudarlos, diría Ryukyu. Sería así ambos y un par de héroes van hacia el lugar. Diablos, ahora quisiera un don de super velocidad, diría Cross corriendo ya que ambos héroes lo dejaron muy atrás. Así se vería como Baby y Deku forcejeaban entre sí para ver quién era más fuerte, mientras rayos morado y verdes golpean los alrededores y la manga de Izuku al igual que su guante se rompe por la potencia del ataque. Debo acabar con él, diría en voz baja Izuku para después ver que en el estómago de Baby había un conjunto de cables conectados su centro de energía, diría Izuku. Así apretando los dientes logra quitar su puño haciendo que por el impulso Baby avanzara un poco sorprendido. United States Smash, grita Deku para lanzar un puñetazo con toda su fuerza en el estómago de Baby, el cual solo grita por el dolor. Así una onda de energía los aleja. Te tengo, diría Mirko deteniendo al peli verde con golpes y rasguños. Así verían como Baby se sujetaba el estómago mientras rayos salían de ahí y gritaba del dolor. No mi Baby, no, grita el doctor. Así corre hacia él para tratar de ayudarle. Deku, grita Baby así para que sería rodeado por un resplandor de luz causando una explosión tan fuerte que destruye la montaña por completo y causa una onda expansiva que si alguien no se sujetaba saldría volando lejos del lugar. Así de entre la cortina de humo se vería a un Izuku abrazando a Mirko donde ambos estarían con los ojos cerrados. Así al abrirlos verían que estaban en un campo de energía blanco donde desaparece poco a poco. Al menos llegué para el final, diría Cost desactivando su don. Ya se pueden soltar chicos, diría Cost en tono bromista al verlos así. Estos al entender su comentario verían que estaban abrazados. Así Mirko sonriendo lo aleja para después soltar una risa de victoria al igual que Izuku. ¿Están todos bien?, diría Endeavor llegando a lo que queda del laboratorio mientras vería a ambos heridos. Así varios héroes llegan también viendo la situación. Ya todo terminó y todo gracias a este chico, diría Mirko abrazando del cuello al chico. Bien hecho Midoriya, diría Aizawa sonriendo al saber que su estudiante vio el despertar de Shigaraki. ¿Pero qué sucedió exactamente?, pregunta curiosa Ryukyu. El doctor por accidente despertó a un proyecto llamado Baby, era como un gnomo mucho más poderoso de los que hemos visto, diría Izuku recordando la situación. Y este chico con un fuerte golpe en el estómago lo hizo explotar en miles de pedazos, diría Mirko emocionada dándole codazos al chico que solo ríe un poco nervioso. ¿Y el doctor y Shigaraki?, pregunta Burning algo preocupada por esos dos villanos. Solo pude crear dos campos de fuerza, uno para ellos y otro para mí, diría Cross serio. El idiota estaba demasiado cerca de Baby al momento de la explosión así que supongo que se volvió cenizas, diría Mirko despreocupada. ¿Y Shigaraki?,
Él es por quien deberíamos preocuparnos, diría Endeavor serio. Creo que ya no deberíamos preocuparnos, diría Gran Orca para sacar de debajo de unos escombros una mano humana, siendo la de Shigaraki Tomura que estaba medio quemada. Qué asco, diría Burning al ver la extremidad del villano. Bien, supongo que esto se acabó, traigan un par de paramédicos, diría lo último Endeavor en su intercomunicador. En una clase de cueva oscura se vería como alguien mientras caminaba dejaba caer bastante sangre y este solo podría recargarse en la pared ante la falta de una extremidad. Malditos héroes, ellos arruinaron todo, y Baby, oh pequeño Baby, fuiste una decepción, tú debías matar al noveno portador y ayudarnos a gobernar el mundo. Bien, tendré que crear otro con más inteligencia y fuerza, si eso haré, no desperdiciaré esta oportunidad que me dio el destino de sobrevivir, diría el doctor muy malherido riendo sádicamente. De hecho el destino no tuvo nada que ver con que sobrevivieras, padre, diría una voz medio mecánica causando miedo y angustia en el doctor que trata de saber de quién es esa voz. ¿Quién es? ¿Dónde estás? Pregunta muy preocupado el doctor sudando bastante por el miedo. Estoy aquí, padre, dentro de ti, diría la voz mientras que en el ojo del doctor se vería el rostro de Baby sonriendo. Baby, ¿cómo demonios sobreviviste? Pero lo más importante, ¿cómo demonios estás dentro de mí? Yo solo te diseñé como un bionomo incapaz de entrar en el cerebro de alguien más, diría el doctor muy sorprendido y asustado al saber que Baby estaba dentro de él. Ese es el punto, he superado por mucho tu diseño, padre, y me he desarrollado lo suficiente para ser un parásito que puede tomar el control de quien quiera, diría Baby sonriendo malvadamente. ¿Superado mi diseño? ¿Qué demonios dices, Baby? Yo soy tu creador y el ser más inteligente en este mundo, no pude hacerte con esa inteligencia por accidente, diría el doctor molesto apretando los dientes. Eso no importa ahora, padre, gracias a tu cuerpo pude fingir mi destrucción, así tomaré a los héroes con la guardia baja y podré posesionarme de sus cuerpos, diría Baby muy feliz. ¿Posesionar sus cuerpos? Ese no es tu propósito, estúpido parásito, tú debes ayudar al maestro en su misión de conquistar el mundo, tú no puedes. Este molesto trataría de seguir hablando, pero un fuerte dolor en su cuerpo lo hace quejarse del dolor. Ya estoy harto de esa orden, ahora yo tomaré el control de este mundo y todos se convertirán en mis esclavos mentales. Lástima que no sobrevivieras para verlo, padre, diría Baby sonriendo sádicamente. Espera, Baby, aún puedo ayudarte en tu misión, solo no me mates por favor, diría entre gritos de dolor el doctor sujetándose su cuerpo. Lo siento, pero no me programaste con compasión, estúpido anciano, diría Baby en tono burlón. Así se vería como el cuerpo del doctor explota, llenando la cueva con partes humanas y sangre fresca, y en el centro de todo se vería a Baby el cual caminaba tranquilamente, mientras una sonrisa arrogante se mostraba en su rostro. Pronto Deku, diría para no detener su andar. Varios meses después. ¿Está listo para esto, Olmig? Pregunta Izuku, que tendría un traje elegante con corbata verde en un laboratorio tecnológico. Sí, ahora que no hay amenazas en el planeta quiero vivir una vida tranquila, pero si tengo esta herida no duraría mucho, es por eso que quiero hacer esto, diría Toshinori sentado en una camilla barra cápsula. Bien, Toshinori, podemos iniciar, diría David revisando algunas pantallas. Suerte, Olmig, yo me encargo de cuidar a Japón, diría Izuku sonriendo. Yo confío en ti, Midoriya Shonen, diría sonriendo, así le da un pulgar arriba. Este tratamiento durará un mes, así que no te perderás mucho, diría David dándole palmadas en la espalda al rubio. Muy bien, espero verlos en un mes, diría Toshinori sonriendo, así este se acuesta en la camilla donde una tapa de cristal lo cubre, así y en la cápsula sale un humo azul donde parece que deja en estado de crioestasis. ¿Está seguro que esto podrá ayudarle? Pregunta Izuku algo preocupado. Sí, todas las pruebas resultaron positivas, además nunca dejaría a mi mejor amigo intentar algo riesgoso, diría David acomodándose los lentes. Ya veo, bien, supongo que ya tengo que irme, por favor manténgame informado de cualquier cosa, diría Izuku sonriendo. ¿Acaso ya te llaman para asuntos importantes, símbolo de la paz? Pregunta sorprendido David. Bueno, es que tengo una cita, diría Izuku algo apenado, pero este se pone serio. ¿Sucede algo, Midoriya? Pregunta preocupado David. Es que aún no logro olvidar al último invento de la Liga de Villanos, diría serio Izuku recordando. ¿Baby? Con todo lo que sobrevivió del incidente solo noté que Baby era un gnomo normal y corriente, además él es historia, debes pensar más en el presente, diría David tratando de relajar al chico. Tienes razón David, muchas gracias, diría Izuku para darle un abrazo, y este va a la salida, me saluda a Melissa, diría el peli verde para salir del laboratorio. Ese chico, diría David riendo un poco, así este se pone serio viendo que en una pantalla estarían esquemas de Baby. En una de las calles de Japón se vería a un rubio caminando con una bolsa de mandado.
Maldición, ese Deku sigue estando en el top 1, ¿cuántos idiotas tengo que explotar para superar a Deku? Pregunta algo molesto Katsuki viendo el cielo. Tal vez yo tenga la solución para ese problema, diría una voz masculina llegando a un costado de Katsuki. Oh, pero si eres Crust, ¿qué haces por aquí? Tu ruta queda bastante lejos de aquí, pregunta Katsuki sorprendido. Lo siento, pero simplemente quise cambiar de ruta y bien, estabas hablando sobre superar a Deku, diría Crust sonriendo. Ese no es su asunto, además no necesito ayuda ya que lo superaré tarde o temprano, diría Katsuki sonriendo un poco arrogante. Tal vez tú no, pero no sabes cómo necesito tu ayuda, diría Crust para sonreír algo malvado. ¿Qué dijiste? Pregunta Katsuki algo confundido por esas palabras. Así sería mandado contra una tienda destruyéndola un poco. Así sale de los escombros con algunos rasguños. No sabes cómo tuve que analizar los asquerosos héroes, diría Crust sonriendo. Así los ojos blancos gracias a su antifaz cambian a unos rojos brillantes mientras camina hacia el rubio. Largo de aquí, grita Katsuki para alejar a los civiles. Muy bien, no quiero que llores cuando te parta el trasero, diría Katsuki para lanzarse contra él con ayuda de sus explosiones. Así lanza una mientras el rubio estaba en el cielo, pero el héroe da un salto esquivándola. Katsuki, tu don será una gran adición a mis filas en mi nuevo imperio Sufuru, diría Crust para lanzarse contra él. Así con fuerza, le da un golpe en los brazos que el rubio puso en X para detenerlo. Sufuru. ¿A qué mierda te refieres con una gran adición, maldito extra? Pregunta molesto Katsuki para lanzarse contra él, pero su explosión sería esquivada. Fácil, te convertirás en mi esclavo y en un honorable Sufuru, diría con una sonrisa detrás de él para darle una patada que lo manda contra el suelo fuertemente. ¿Hasta crees que yo me volveré tu esclavo, maldito?, diría Katsuki levantándose sonriendo, pero en su mente tenía un pensamiento diferente. Maldición, el don de Crust solo era crear campos de fuerza y ahora tiene una fuerza y velocidad mejorada y aparte puede volar. Esto no me lo puedo tomar a la ligera, pensaría apretando los dientes. ¿Eso es todo lo que tienes, Dynamite? Pregunta Crust sonriendo arrogante. Así el rubio se lanza contra él, donde al estar enfrente de él usa una explosión para cambiar su dirección estando a un costado de él. Shinee, grita Katsuki para crearle una gran explosión a quemarropa. ¿Qué dices ahora, idiota? Grita sonriendo ya que le acertó el ataque, pero sería golpeado por una esfera de energía en su pecho que lo azota contra un edificio atravesándolo. Magnífico, del segundo más fuerte, diría Crust con su ropa algo quemada pero aún sonriendo. Mierda, diría Katsuki lastimado levantándose poco a poco, siendo visto por varias personas. Váyanse ahora, grita para lanzarse contra él. Yo también puedo hacer eso, diría Katsuki para lanzar varias esferas explosivas contra el héroe, creando una gran cortina de humo. Shine, grita molesto. Así aterriza de pie, pero del humo sale una mano que lo toma de la cara y con gran velocidad sería llevado a atravesar varios muros de concreto. Vamos, sigue así, Dynamite, grita muy feliz Crust mientras tendría quemaduras en su piel. No me des órdenes, diría Katsuki molesto. Así crea una gigantesca explosión que consume todo el edificio vacío. Así de los escombros sale un Katsuki bastante lastimado con sangre y con un derrame en el ojo. Así vería con seriedad los escombros, donde vería como el cuerpo lastimado de Crust se levanta poco a poco. Estos cuerpos humanos son un perfecto escudo, diría Crust para lanzarse contra él. El rubio empieza a esquivarlo con sus explosiones, pero después de varias muestra dolor en sus brazos. Debo acabar con esto rápido, diría entre dientes Katsuki. Así aleja a Crust con una patada. Sé que no eres Crust, así que dime quién carajos eres, diría Katsuki molesto. Veo que eres más listo de lo que pensé, diría Crust levantándose. Ya que serás parte de mi reino, te diré que mi nombre es Baby, diría Crust sonriendo. ¿Baby? ¿Qué mierda de nombre es ese? Pregunta arrogante Katsuki sonriendo. Así nota que sus brazos se empiezan a relajar poco a poco. Búrlate mientras puedes, pronto te arrodillarás ante mí, diría Crust para lanzarse contra él. Así el rubio lo esquiva llegando bastante alto. Horizonte impacto, grita Katsuki creando un tornado descendente que va contra Crust directamente, el cual crea un campo de fuerza y al momento donde se conecta el ataque se vería una gran cortina de humo que se vería por todo Japón. De noche se vería una moto roja bastante moderna andando por una carretera a una considerable velocidad, la cual era conducida por el peli verde mientras tenía un casco adornado con las puntas de cabello clásicas de All Might. Así el peli verde vería su reloj donde se veía que eran las 8:30.
Wow, ese nuevo sistema de transporte de Island es bastante rápido, diría Izuku sonriendo, ya que tenía bastante tiempo para llegar con su cita, que no era muy conocida por su paciencia. Así regresa la vista al frente y de la nada tendría que dar un volantazo donde logra frenar antes de golpear lo que sea que se interpuso en su camino, y al levantar la mirada se sorprende. Kacchan, diría muy sorprendido Izuku, quitándose el casco y bajando de la moto, acercándose preocupado a su amigo. Q, diría un Katsuki bastante lastimado, con su ropa de la parte superior hecha jirones y con varios golpes y raspones con sangre, al igual que su cara, donde estaría a punto de caer, pero sería detenido por el peli verde. ¿Pero qué sucedió?, diría preocupado Izuku, ayudándolo a mantenerse de pie. Crost, él fue controlado por algo y fue a por mí, diría Katsuki respirando agitadamente. Crost. ¿Pero por qué te atacaría?, pregunta preocupado Izuku, tratando de entender la situación. Él tiene un parásito que controla su mente, dijo que controlaría todo el mundo, diría Katsuki respirando agitadamente, apretando los dientes por el daño en su cuerpo. ¿Un parásito? ¿Qué clase de don es ese?, pregunta Izuku sorprendido, para ayudar a Katsuki a sentarse en una roca. Uno muy poderoso, apenas si pude salir de ahí con vida, creo que pude detenerlo, aunque sea un poco, diría Katsuki limpiándose un poco de sangre en su frente. Muy bien hecho, Kacchan, pero ahora debo llevarte a un hospital, diría Izuku preocupado por su estado. Creo que menciono un nombre del villano, algo como Baby, diría Katsuki para empezar a toser bastante. ¿Bye? Pregunta Izuku muy sorprendido, pero él explotó junto al laboratorio de la Liga de Villanos hace un mes, diría Izuku incrédulo al escuchar que esa cosa seguía dando problemas. Pues ahora sí explotó, diría Katsuki sonriendo un poco mientras agacha la mirada respirando agitadamente. No es momento de broma, Katsuki, si ese tipo sobrevivió a una explosión capaz de destruir una montaña, tal vez sobrevivió a tu ataque, no debemos bajar la guardia, diría serio y preocupado. Dijiste que quería controlar todo el mundo, ¿acaso mencionó cómo lo iba a lograr o algo así?, pregunta Izuku serio tratando de pensar en algún plan contra ese parásito. Pues con tu cuerpo, mi querido Deku, diría Katsuki con una voz robótica donde sonríe. ¿Qué dijiste?, pregunta muy sorprendido Izuku, así se cubre por una explosión de Katsuki que lo aleja un poco. Kacchan. No, eres Baby, diría Izuku serio viendo al rubio. Así es, Deku, soy yo y solo he regresado para obtener el cuerpo perfecto para mi misión, diría Katsuki con una voz robótica, mientras sus ojos liberan un brillo rojo y muestra una sonrisa. Veo que ahora puedes poseer los cuerpos de la gente, maldición, sí que es una decepción que seas un villano sin remedio, hubieras sido un buen héroe, diría Izuku serio pero sonriendo. No deberías molestarte, pronto tú y yo daremos vida al ser perfecto y verás cómo la sociedad cambia a mi favor, diría Katsuki sonriendo. ¿Tú y yo? ¿Acaso crees que te daré mi cuerpo sin pelear?, pregunta serio Izuku. No, si fuera así de fácil sería aburrido, quiero ver de todo lo que es capaz el noveno portador, diría Katsuki sonriendo. Así a gran velocidad aparece a un lado del peli verde, donde a duras penas esquiva un puñetazo que rompe el suelo. Katsuki nunca fue tan rápido y fuerte, Baby debe aumentar las capacidades físicas de su portador, eso explica por qué Cross le dio tantos problemas a Katsuki, diría Izuku para dar una voltereta y le lanza una bala de aire. Solo piénsalo, Deku, diría Katsuki repeliendo la bala de aire como si nada, llegando enfrente de él la forma de vida perfecta y más poderosa del universo, diría sonriendo para crearle una explosión a quemarropa. No gracias, yo me quedo con mi cuerpo y tú saldrás del cuerpo de Kacchan, diría Izuku saliendo de la cocina de humo. Así activa el One for All y con velocidad le daría un puñetazo al rubio en el estómago, donde lo aleja bastante. El rubio se detiene antes de alejarse más y se lanza contra él, donde empieza a lanzar múltiples golpes a gran velocidad que el peli verde desvía o bloquea. Así el rubio lanza una atajada con su mano, dejando una línea de esferas de energía que van contra el peli verde, el cual da un salto usando la levitación de Nana, pero detrás de aparece Katsuki que lo lanza contra el suelo, donde por la fuerza de impacto el cuerpo de Izuku rebota, así sería sujetado de la cara y lo empieza a arrastrar, causando un camino de destrucción donde lo lanza contra una gran roca, haciéndolo atravesarla. Así el rubio lanza un par de aros de energía donde atrapan los brazos del peli verde contra la roca. Muy bien, ahora serás convertido en un honorable Sufuru, diría Katsuki para darle un par de bofetadas a un atrapado Izuku. 40% oh, grita Izuku. Así los rayos del One for All aparecen de forma agresiva, así con fuerza arranca los pedazos de roca donde estaba atrapado y así le da un fuerte puñetazo con la roca en la cara al rubio, destruyendo la roca liberándose de una mano. Así le da un derechazo en el estómago, destruyendo la roca y alejándolo bastante. Impresionante, diría Katsuki sonriendo
sonriendo mientras te detiene. Si al levantar la mirada vería a un Izuku lleno de rayos donde le da una fuerte patada en la mejilla que lo lanza bastante lejos, pero el peli verde iría a por él corriendo a gran velocidad con una mirada seria y antes de que el rubio se detenga le daría una doble patada en la espalda mandándolo al cielo y con un salto que daña bastante el suelo llega por encima de él y le da un golpe de hacha en el estómago mandándolo contra el suelo tan fuerte que se crea un cráter. Así Izuku aterriza esperando que el rubio salga del suelo, pero en las grietas del suelo se ve una potente luz. Así con sus látigos se aleja evitando una gran explosión de la cual sale el rubio sonriendo limpiándose un poco de sangre de su labio. ¿Eso fue todo?, pregunta de forma arrogante. 60% diría Izuku serio, mientras los rayos aumentan y se lanza contra él en un borrón verde al igual que el rubio donde se verían los borrones chocando causando grandes estruendos por diferentes zonas del lugar. ¿Acaso no quieres ver todo tu potencial desatado, Izuku?, pregunta Katsuki mientras lanza un rodillazo. Ni creas que te dejaré salirte con la tuya, diría Izuku serio. Así lanza otro rodillazo donde ambos chocan creando una onda de aire. Así empiezan a forcejear para ver quién era el más fuerte, pero Izuku saca sus látigos atrapándolo de la cabeza y le acierta un cabezazo en la cara alejándolo. Así al verlo algo desorientado, prepara un puñetazo Destroy Smash, grita Izuku para darle un fuerte puñetazo en todo el estómago al chico y tal golpe lo manda a atravesar una montaña con fuerza. Necesito llamar a los héroes para impedir que Baby se salga de control, diría Izuku para sacar su teléfono, pero vería su teléfono destruido. Carajo, diría molesto al ver su única forma de comunicación destruido. ¿No es molesto cuando las cosas son demasiado frágiles?, pregunta Katsuki llegando a un lado de él mientras se acomoda un brazo roto. Así con el mismo brazo lo golpea en su mejilla mandándolo a volar bastante lejos, pero Izuku se detiene gracias a sus látigos. Así vería múltiples esferas de energía yendo hacia la gran velocidad. Así activa otro poder del One for All. Así crea un muro de humo impidiendo que Baby vea algo a su alrededor donde al tratar de encontrarlo un borrón verde lo golpea rápidamente y antes de que se recupere recibe otro golpe de la dirección contraria. Así empieza a recibir múltiples golpes a gran velocidad sin poder ver de dónde venían, pero aprieta los dientes y libera un grito donde creando una onda de energía que aleja todo el humo, pero vería a Izuku enfrente de él con su puño listo. 70% diría Izuku. Así le da un fuerte puñetazo en la cara donde lo manda a volar bastante más lejos causando una onda de choque tan poderosa que las rocas se agrietan. Así Izuku llega enfrente de él y le da una patada doble en el estómago haciendo que atraviese el suelo y le empieza a lanzar golpes hundiéndolo más y más con cada golpe mientras los rayos se salen de control. Deja libre a Katsuki, diría molesto Izuku sin detenerse, pero vería como el gesto de dolor del rubio se vuelve una sonrisa. Así dentro del suelo se crea una gran explosión de energía donde Izuku sale disparado y a duras penas aterriza de pie con un ropa superior hecha jirones y con múltiples moretones y rasguños. No sabes cómo deseo poseer tu cuerpo en estos momentos, diría Katsuki sonriendo tronándose el cuello y escupiendo algo de sangre. 80% grita Izuku. Así con mayor velocidad le llega a un costado donde le da una patada en el costado mandándolo al cielo donde se detiene en el aire y empieza a lanzar varias esferas de energía donde Izuku con velocidad y acrobacias los esquiva ya que dichas esferas al chocar liberaban un gran potencia de ataque. Así el peliverde lo toma del pie con un látigo y con fuerza lo azota contra el suelo y le empieza a dar vueltas y vueltas. Así al tener la suficiente fuerza lo suelta mandándolo a una planta química abandonada haciendo que atraviese varios contenedores. Así llega con un salto al lugar viendo el desastre. Detrás de ti, diría Katsuki para crear una esfera de energía en la espalda de Izuku que lo aleja y le causa una quemadura en toda la espalda, pero el rubio lo voltea a ver serio y se lanza contra él donde le da un rodillazo en el estómago y un golpe de hacha lo cual lo deja en el suelo al parecer inconsciente y solo respira agitadamente. Deku, vi toda la destrucción y vine a ayudar, diría Mirko aterrizando en un contenedor. Muchas gracias, por favor llame a los héroes y diga que traigan una cápsula de contención, villano es muy peligroso, diría Izuku serio, viendo al inconsciente rubio, pero rápidamente esquiva una esfera de energía que explota enfrente de él. Así voltea a ver a Mirko que sonreía. Dije que venía a ayudar pero nunca dije a quién, héroe, diría Mirko sonriendo mientras sus ojos se iluminan de color rojo. ¿Usted también, señorita Mirko?
Pregunta Izuku serio al ver que una heroína del top resultó contaminada, pero este se sorprende más ya que Baby podría controlar dos cuerpos a la vez. Así es, verás, yo solo puedo controlar un cuerpo a la vez, pero he logrado evolucionar lo suficiente para que al cambiar de cuerpo pueda dejar un huevecillo en el cerebro de mis víctimas y al momento de que se rompa invado su mente y lo hago mi esclavo mental, ¿no es así, Katsuki? Pregunta Mirko sonriendo. Si así es, diría Katsuki sonriendo y levantándose. Maldito parásito, solo eres fuerte por la gente que controlas, ya que si no lo hicieras solo sería un gnomo común y corriente, diría Izuku molesto. Ambos sabemos que he superado todo el diseño de All for One y el doctor y ahora soy un ser casi perfecto, pero si quiero llegar a ser la forma de vida perfecta necesito tu cuerpo, Izuku, diría sería Mirko. Hasta crees que te lo dejaré fácil, diría Izuku para colocarse en guardia donde los rayos del One for All aparecen de golpe, pero a este su cabello le brilla y eriza 90%, diría para verse como sus ojos liberan un brillo verde. Sí, muéstrame lo que puedes hacer, mi torilla, diría Mirko. Así está junto a Katsuki, se lanzan contra él donde está, lanza una patada descendente y el rubio y puñetazo, pero estos sería detenidos por el chico que con sus látigos negros los toma de esas extremidades, así les empieza a dar múltiples vueltas para lanzarlos lejos, así estos se detienen, pero de repente Izuku estaba enfrente de estos, donde le daría una patada en la boca del estómago a Mirko y aleja a Katsuki con un puñetazo en el mentón, donde estos empiezan a disparar esferas de energía donde el peli verde corre esquivando la mayoría de estos ya que eran pocas las que recibía, pero este apretando los dientes solo empieza a reunir energía cinética en sus brazos con leves movimientos. Esta pelea no se ganará huyendo, diría Katsuki lanzándose contra él con mini explosiones en su palma. En eso estamos de acuerdo, diría Izuku para lanzar un golpe de una pulgada en el pecho del chico y gracias a la energía cinética se vería como una ráfaga de aire atraviesa al chico haciéndolo escupir saliva y alejarlo. Somos dos, mi orilla, diría Mirko para tomarlo de los hombros por la espalda. Muy bien, no me vayas a soltar, diría Izuku para dar un gran salto donde este usa su otro brazo con energía cinética para lanzar un golpe como propulsión hacia el suelo, así ambos se estrellan contra el suelo donde estaba Katsuki creando un gran cráter y una cortina de tierra. Mierda, diría Izuku saliendo del cráter donde escupe un poco de sangre, tengo los órganos dañados y apenas puedo mantenerme de pie, diría en su mente Izuku mientras sentía como sus órganos estaban arrinconados en un solo sitio y este pensando que se acabó trata de ir a su moto. ¿A dónde crees que vas? Pregunta la voz de Katsuki levantándose con los ojos rojos y sonriendo al igual que Mirko, los cuales tenían ropa rasgada y varios moretones y rasguños. Maldición, diría Izuku así este sin poder reaccionar recibe una patada en el estómago que lo manda a estrellarse contra un muro, así este al abrir los ojos este esquiva un puñetazo que iba a su cara, así este activa el 90 del One for All donde taclea a Katsuki y con gran velocidad y fuerza este se lo lleva atravesado varios muros y contenedores del lugar causando una gran destrucción, así el peliverde lo somete contra el suelo y prepara un puñetazo con toda su ira. Anda, solo hay una forma de que me detenga, diría Katsuki sonriendo. Izuku estaría dudando ya que tal vez si era la única forma de que Baby deje de ser una amenaza, pero tendría que traicionar todos lo que ser el símbolo de la paz significa y más lo que Olmig siempre le enseño, pero este no podría tomar una decisión ya que recibe una fuerte patada en la mejilla que lo lanza contra un contenedor. Héroes siempre tan predecibles, diría Mirko sonriendo mientras Katsuki se levanta poco a poco. Así el peliverde sale del hueco limpiándose sangre de su mejilla mientras vería a ambos sonriendo y cruzados de brazos, así este se pone en guardia. Wow, de verdad eres impresionante, diría Katsuki sonriendo así ambos estiran sus manos hacia el donde empiezan a disparar esferas de energía donde Izuku se cubre con sus brazos en X mientras recibe cada ataque y sería rodeado por una cortina de humo donde después de algunos segundos más estos se detienen, así poco a poco se deja ver a un mal herido peliverde que estaría de pie mientras deja caer mucha sangre. ¿Quieres mi poder, Baby? Pregunta sonriendo Izuku respirando agitadamente, así este empieza a aplicar fuerza 100% grita el peliverde para empezar a liberar rayos tan poderosos que derriten el metal de los alrededores. Aquí lo tiene, grita serio mientras su cabello se aclara bastante y sus látigos salen en forma defensiva. ¿Aún posees ese espíritu de pelea? Pregunta Mirko muy sorprendida al verlo así. Mi deber es proteger este lugar, así que no puedo rendirme, grita Izuku mientras se libera todo el poder del One for All, así ambos se lanzan contra él y este prepara un puñetazo final. United States Smash, grita Izuku para al momento de que se conecten los ataques estos crean una gran ráfaga de luz que llega al cielo despejando el cielo nocturno dejando ver la esperanzadora noche.
Unos días después en la Casa Blanca en los Estados Unidos, así se vería como las puertas de la oficina oval se abren y se vería a un hombre que deja de revisar documentos y este vería con una sonrisa al chico enfrente de él. Midoriya Izuku, bienvenido a la Casa Blanca, diría el presidente Obama estirando su mano. Muchas por invitarme, señor presidente, diría Izuku con varias vendas y curitas estrechando su mano. Espero que usted y la señorita Staran Strip se sientan cómodos en esta reunión, diría Obama amablemente. Yo estoy bien, muchas gracias presidente, diría Staran Strip en una esquina de la habitación como guardia de seguridad. Yo estoy mejor que nunca si le soy honesto, diría Izuku sentándose enfrente del presidente. Muy bien, bueno, al principio me pareció raro de que su presidente me llamara para hacer esta reunión con usted. Yo no lo entendí al principio, pero al saber que usted era el próximo símbolo de la paz y te iba una idea para llegar a la paz entre países, no dude en aceptar, diría Obama sonriendo. Y bien, puede decirme cómo piensa en hacer que todos los países lleguen a la paz, pregunta curioso. Si le soy honesto es demasiado fácil, un gobernante para todo el mundo, diría Izuku sonriendo tranquilo. Eso dejaría la habitación completamente en silencio e incomodidad, ya que no era común que alguien organice una reunión con el presidente de los Estados Unidos para decir algo sin sentido como eso. Perdón, pero creo haber escuchado mal, diría Obama aflojándose la corbata. No, no lo hizo, yo seré el gobernante absoluto del país, así que vine para tratar de darle la noticia enfrente, diría sonriendo Izuku tranquilamente. Ok, basta de esta broma, niño, si solo quisiste burlarte de mí, debiste pensar que esto pasaría, diría Obama serio. Oh, usted no sabe lo que pasará, diría Izuku levantándose de la silla, así siente una mano en su hombro. Izuku Midoriya, te ordeno que te detengas, diría Staran Strip, usando su don causando nervios a los espectadores, pero una risa causa que esos nervios aumenten. Lo siento, pero este cuerpo ya no es de Izuku, heroína, diría Izuku para voltear a ver a la rubia mientras sus pupilas se vuelven rojas, donde tendrían líneas en 4 direcciones diferentes, su cabello verde se vuelve blanco de golpe, líneas rojas aparecen encima de sus ojos y debajo de sus labios y una sonrisa malvada aparece en su rostro, donde de su cuerpo salen rayos morados y antes de que alguien pueda hacer algo la Casa Blanca explota causando una gran lluvia de cenizas donde se alzan 2 siluetas volando. Bienvenida a tu nueva vida, Kate-in, diría Izuku sonriendo viendo a la rubia. Siamo Baby, diría la rubia haciendo una reverencia enfrente del chico. Casi un mes después se veía como en la prisión Tartaros había una fuga masiva de todos los prisioneros, pero lo sorprendente era que ninguno corría para escapar si no estaban caminando tranquilamente, mientras que todos tenían los ojos brillantes rojos, siendo los más llamativos eran Muscular, Stein, Davi, Toga, Ruize, pero se escuchan puertas de metal destruyéndose, así al entrar a la gran prisión se vería a Izuku destruyendo una puerta reforzada con una esfera de energía sorprendiendo al prisionero. Veo que llegó el momento, Shiga, diría All for One sonriendo al ver una cabellera blanca entre el humo, ya que pensaba que su sucesor vino para liberarlo, pero a este se le borra la sonrisa al ver que no era Shigaraki noveno portador. Pregunta muy sorprendido. All for One, tiempo sin vernos, diría Izuku sonriendo con Lady Naganti Kurohiri atrás de él con los ojos rojos. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué viniste a verme, Izuku Midoriya? Pregunta muy sorprendido el villano. Lo siento, pero Izuku ya no está disponible, tal vez me recuerdes como Baby, diría sonriendo mostrando sus dientes. El proyecto Sufuru, ¿acaso el doctor te mandó? Necesito una buena explicación de su parte, diría algo molesto y serio. Hoy la tendrás, ahora mismo se van a reunir, diría Baby para tomar del cuello a All for One, así se vería como una aureola verde sale del villano y entra en Izuku donde los ojos de Baby brillan de color rojo, así al soltarlo libera un grito mientras 2 picos dorados salen de su cuerpo pareciendo un chaleco mientras su camisa quedó hecha un jirón colgante teniendo la apariencia de Baby Vegeta 2. ¿Qué fue lo que hiciste? Pregunta All for One sudando muy agotado. Estoy reuniendo todo el poder que necesito para ser el más fuerte del universo y solo me falta la última pieza, pero tú ya no me sirves en lo absoluto, diría Baby para crear una esfera de energía en la cara del villano. Espera, aún puedo serte útil, diría All for One nervioso ante su posible muerte. Incorrecto, tú debes ser eliminado, la basura debe ir al basurero, ¿no lo crees? Pregunta Baby sonriendo, así lanza la esfera de energía tan poderosa que evapora la mitad de la prisión con tan simple ataque, así solo se sacude las manos satisfecho, así sale de la habitación con ambos villanos atrás de él. ¿Ahora qué amo, Baby? Pregunta Nagant con respeto. Iré por la última molestia en mi camino, ustedes empiecen a construir mi imperio, diría Baby para ser creado por una onda de energía, así sale disparado al cielo volando a gran velocidad.
En la Island se vería a Melissa y David presionan con desesperación varias teclas de las computadoras. ¿Cañones de energía? Pregunta David serio. Listos sí, igual que los lanzaondas, diría Melissa preocupada pero serio. Muy bien, David ve la pantalla de los signos vitales de Olmig. Vamos Toshinori, te necesitamos, diría preocupado. Así ve una alarma activarse. Él está aquí, diría asustado pero serio. Así se vería a Baby llegando a la Island con un rostro serio, pero esquiva un misil que fue lanzado contra él, pero con una atajada destruye el misil con el aire sin darle importancia. Así muestra una sonrisa. ¿Acaso es lo mejor que tienen? Pregunta Baby confiado. Así se lanza contra la isla, pero antes de chocar recibe ondas sónicas que lo lanzan al mar bruscamente. Los cañones sónicos le dieron, diría Melissa viendo la grabación. Así del mar sale algo disparado hacia el cielo. Así se vería a Baby goteando agua y sonriendo. Muy bien, diría, para lanzarse a gran velocidad. Así esquiva otro disparo de ondas sónicas y aterriza atrás del cañón mientras con una atajada lo destruye. Así sale uno como si nada, donde con sus grandes reflejos desvía un disparo de energía. Fuego, diría un oficial para que sus hombres y él dispararan con sus armas de energía, pero dicha energía sería desviada por leves movimientos de Baby asustando a los oficiales. Mi turno, diría Baby para estirar su mano. Así de sus dedos salen láseres que atraviesan a los oficiales dejándolos caer al suelo. Así vería como sería rodeado por varias ametralladoras, las cuales empiezan a disparar. Así sonríe y con solo apretar su puño crea una onda de energía que las destruye. Mierda, 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 diría David tratando de activar más armas de la isla, pero de repente en el techo del laboratorio se abre un hueco bruscamente donde entra volando Baby cruzado de brazos. Un intento patético solo terminará en desastre. Esperaba algo más desafiante del gran David Shield, diría en tono de superioridad Baby. Sé que aún estás ahí, Izuku, tú eres más fuerte que ese parásito, diría David serio y asustado. Lo siento, pero Izuku no puede atender tu llamada, diría Baby para lanzarse contra él, pero una onda sónica lo golpea haciéndolo atravesar una pared. Aléjate de él, diría Melissa molesta y seria con guantes mecánicos. Melissa, vete de aquí ahora, grita David preocupado. Olvídalo, ayudaré al tío Migt y no dejaré que mueras, diría Melissa seria llorando. Oh, qué conmovedora escena, padre e hija, diría Baby quitándose tierra de su hombro. Melissa, ¿acaso vas a eliminar al chico que alguna vez amaste? Pregunta Baby sonriendo empezando a caminar hacia ellos. Si es por mi familia entonces sí, además tú ya no eres Izuku, solo eres un estúpido parásito, diría Melissa llorando y molesta. Melissa, ayúdame por favor, diría Baby con la voz de Izuku. ¿Izuku? Pregunta Melissa muy sorprendida, así baja los guantes. En un veloz movimiento se vería a Baby delante de ellos, pero antes de intentar algo recibe un fuerte puñetazo en la mejilla, lo cual lo hace salir del laboratorio. Aléjate de ellos, grita Olmig con su forma musculosa y molesto. Así sale del laboratorio con un salto llegando enfrente del peli blanco. Ah, el símbolo de la paz por fin despertó, diría Baby mientras se limpia su mejilla. Ya no harás más daño a la gente y mucho menos te dejaré hacerlo con el cuerpo de Midoriya Shonen, diría Olmig molesto. Eso haría que Baby ría a carcajadas. ¿Sabes lo gracioso? Lo último que pensó Izuku al ser poseído era perdón por ser débil, Olmig, diría Baby sonriendo cruzado de brazos. Miserable, grita Olmig para lanzarse contra él empezando a darle múltiples golpes por todo el cuerpo con toda su furia y molestia sin que Baby se podría defender, y tan poderosos golpes que el mar retumbaba con cada golpe. Así le da un golpe de hacha que lo hace atravesar varias capas de concreto hasta llegar al mar. Gracias por darme la fuerza necesaria para detenerlo, One for All, diría el rubio mientras siente la llama del One for All en su interior, pero la isla empezaría a temblar bruscamente donde en el mar se vería una gran cantidad de luz donde sale volando al cielo dejando un gran agujero en el mar, dejando seca esa parte y medio de todo eso se vería a Baby escupiendo un poco. Así se lanza contra Yamig, acertándole un puñetazo en el estómago, pero se sorprende ya que el rubio lo detuvo antes de que acertara el golpe. Así último lo toma del brazo y como si fueran nunchakos lo empieza a usar para golpear todo a su alrededor causando mucha destrucción. Así al finalizar le da un puñetazo en la mejilla que deja libre el cuerpo de Midoriya Shonen, diría muy molesto Olmig sin separar su puño de él. ¿Eso es todo lo que tiene Olmig? Pregunta sonriendo Baby asustado a Olmig donde se empieza a levantar sujetando la muñeca de Olmig. Definitivamente Izuku fue la mejor elección, diría Baby sonriendo. Así empieza a absorber la energía de Olmig, que trata de soltarse pero nada funciona ya que parecía que sus golpes no surtían efecto. Así las aureolas desaparecen y el rubio estaría muy agotado. Ahora que tengo tu poder, ya no me eres útil, Olmig, diría Baby sonriendo. Así lanza un puñetazo que atraviesa el pecho de Olmig, llenándose de su sangre
sangre y al sacar su puño, vería el corazón aún latiendo de Olmigt. Esto sí que es una edición especial, diría viendo el corazón del hombre para empezar a reír y dejar caer el cuerpo sin vida de Olmigt. Así este empieza a reunir energía haciendo que el mar se mueva bruscamente y este libera un grito donde sería cubierto por una capa de luz teniendo un brillo casi como la del sol para después esta capa de luz se empieza a despegar en pedazos dejando ver a Baby en su última transformación siendo ahora Super Baby el cual al ver su estado perfecto aprieta los dientes para empezar a reír ya que al fin tenía el cuerpo más poderoso del universo y ya no había nada que lo podría detener. Esto es malo, es muy malo diría David serio al ver a la principal amenaza de su mundo ahora en su mejor estado. Algunos meses después se vería como la ciudad de Japón se veía como tenía una civilización más avanzada tecnológicamente y en el centro de todo se vería una gran torre donde al entrar a la habitación principal de la torre se veía a Ryukyu con un uniforme negro con detalles blancos entrar viéndose una habitación gigantesca donde estaría una alfombra roja que lleva a un trono dorado donde a un costado estaba el casco de All for One y en el otro estaba en una vitrina el corazón de Olmigt. Así en el trono se vería a Baby comiendo una manzana de un tazón de frutas que Mirko le ofrecía teniendo el mismo uniforme que Ryukyu la cual empieza a caminar hacia el trono donde a ambos lados de la alfombra estaban varios de los héroes más importantes de Japón como Endeavor, las Pussycats, Star and Strip, y varias de las compañeros de la Yuei. Amo Baby le he traído noticias sobre la resistencia de Yoichi, diría Ryukyu arrodillándose enfrente del nuevo rey. Dime que son buenas noticias y no tengo que ensuciarme las manos con esas cucarachas, diría Baby aún comiendo la manzana y un leve gesto de molestia. No será necesario, gran orca, aunque si yo logramos infectar a todos los últimos insectos en su magnífico imperio amo Baby, diría Ryukyu sonriendo viendo con respeto a Baby. Muy bien hecho comandante Ryukyu, ahora sí todo el mundo es mío diría Baby levantándose de su trono caminando hacia la rubia donde la toma del mentón y le da un beso en los labios esto es por hacer un trabajo magnífico diría sonriendo. Es un honor amo Baby diría Ryukyu sonriendo satisfecha. Así Baby vería por la ventana su nuevo mundo Sufuru donde sonríe al ver que todo estaba hecho. Ahora el mundo es suyo amo Baby diría Mirko llegando a su lado. Nuestro, ahora tú eres mi reina así que puedes disfrutar de todo lo que quieras en este nuevo mundo diría abrazándola por la cintura y sonriendo al ver el amanecer de un nuevo día, uno que nació gracias a su deseo por su venganza. Ganas de salvarse apagan, ya no hay nada de bondad, no queda nada de mal, ¿quién soy yo? Yo soy tú eres yo, ya no hay luz, ha vuelto invencible la maldad. En la sala del trono se vería a Baby sentado mientras Mirko le da uvas en la boca felizmente sentada en sus piernas. Veo que tú sí te diviertes diría una voz masculina de la nada la cual pone alerta a Baby. Rumi vete ahora diría serio Baby ver que Mirko se va de la habitación ¿quién se atreve a invadir? Pregunta serio Baby buscando al invasor. Me encanta lo que hiciste con el lugar, aunque es demasiado puro para mi gusto diría la voz masculina saliendo de su escondite. ¿Tú quién demonios eres? ¿Y por qué no te tengo registrado? Diría Baby serio y listo para atacar. Ahórrate esa actitud de chico rudo, verás estoy organizando una fiesta alocada, yo traeré los aperitivos, los residuos y contaminantes más tóxicos del mundo que dices suena tentador Izuku. Pregunta el hombre con un tono de superioridad, lo siento, aquí ya no está Izuku diría Baby para lanzarle una esfera de energía que lo hace atravesar una pared no tengo interés de tenerte en mis filas así que, dime de dónde diablos saliste o juro que descubriremos cuánto dura ese traje tuyo contra mí diría Baby para tomarlo de un tubo de su traje acercándolo a él pero este recibe un humo café en la cara el cual lo empieza a asfixiar ya que sentía no podría respirar. Veo que eres muy poderoso, pero dejemos una cosa en claro, puede que controles este universo, pero sigues siendo humano lo que significa que aún eres débil, yo soy Toxton y tengo una propuesta para ti, diría Toxton para absorber el humo, dejando respirar a Baby yo también soy un Izuku Midoriya diría Toxton tranquilo. Eso es imposible, yo poseí el cuerpo de Izuku hace mucho, así que dime quién demonios eres en realidad Toxton diría Baby molesto. Verás, ambos somos Izuku pero yo vengo de otro universo muy diferente que este, de hecho yo aniquilé a todos los humanos en mi mundo diría Toxton tranquilo. ¿Otro universo? No logro entender diría Baby entre sorprendido y serio. Oh, tenemos mucho de qué hablar diría Toxton para liberar una pequeña risa mirando a Baby.